En este episodio del podcast, Joe Rogan recibe a Mike Baker, un exoficial de la CIA y actual experto en seguridad, para discutir una amplia gama de temas, desde operaciones militares hasta las complejidades de las relaciones internacionales. Su conversación profundiza en las sutilezas de la geopolítica, las implicaciones de la tecnología y las intricacias del comportamiento humano ante los cambios sociales. Baker comparte sus experiencias recientes en el Medio Oriente, donde participó en una expedición única para recaudar fondos para el Fondo Benéfico de las Fuerzas Especiales del Reino Unido. Este viaje implicó retrasar los pasos de Lawrence de Arabia a través de los desiertos de Arabia Saudita y Jordania. Baker describe los desafíos enfrentados durante esta travesía, incluyendo las duras condiciones y las exigencias físicas de montar camellos. Enfatiza la camaradería entre los miembros del equipo y la importancia de su misión para apoyar a los veteranos. La conversación se desplaza hacia las implicaciones más amplias de las operaciones militares en la región. Baker discute las complejidades de la guerra moderna, particularmente en entornos urbanos, donde las bajas civiles son a menudo inevitables. Reflexiona sobre los dilemas morales que enfrentan el personal militar y los desafíos de equilibrar los objetivos operativos con las preocupaciones humanitarias. Esto lleva a una discusión sobre el contexto histórico de los compromisos militares y las lecciones aprendidas de conflictos pasados. Baker elabora sobre el papel de las fuerzas especiales en las operaciones militares contemporáneas, destacando sus capacidades únicas y las misiones críticas que llevan a cabo. Explica cómo las fuerzas especiales son a menudo desplegadas en situaciones que requieren un alto nivel de habilidad, adaptabilidad y discreción. Baker enfatiza la importancia de estas unidades en los esfuerzos de contrarrestar el terrorismo y su capacidad para operar en entornos complejos. La conversación también toca la percepción pública de las fuerzas especiales y los desafíos que enfrentan para mantener la seguridad operativa. Baker señala que, aunque estas unidades son a menudo celebradas por su heroísmo, las realidades de sus misiones son mucho más complicadas. Discute la necesidad de transparencia y responsabilidad en las operaciones militares, particularmente en lo que respecta al tratamiento de civiles en zonas de conflicto. A medida que avanza la discusión, Baker y Rogan profundizan en las dinámicas geopolíticas del Medio Oriente, particularmente las relaciones entre varias naciones y actores no estatales. Baker explica cómo las quejas históricas y las luchas por el poder continúan moldeando el paisaje político de la región. Enfatiza la importancia de entender estas dinámicas para navegar las complejidades de las relaciones internacionales. Baker también aborda el papel de las potencias externas en la región, incluyendo a Estados Unidos y Rusia. Discute cómo las intervenciones extranjeras pueden tener consecuencias no deseadas, a menudo exacerbando tensiones existentes. La conversación destaca la necesidad de un enfoque matizado hacia la diplomacia y la importancia de involucrar a las partes interesadas locales para lograr soluciones duraderas. La conversación se desplaza hacia el impacto de la tecnología en la guerra moderna y las operaciones de inteligencia. Baker discute los avances en vigilancia y recolección de datos, enfatizando cómo estas herramientas han transformado la forma en que operan las agencias militares y de inteligencia. Destaca las implicaciones éticas del uso de la tecnología para la vigilancia y el potencial de abuso. Baker también aborda los desafíos planteados por las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y la guerra cibernética. Explica cómo estos avances pueden ser tanto beneficiosos como perjudiciales, dependiendo de cómo se utilicen. La discusión subraya la necesidad de regulaciones robustas y pautas éticas para gobernar el uso de la tecnología en contextos militares y de inteligencia. A lo largo del podcast, Baker reflexiona sobre la naturaleza del comportamiento humano, particularmente en situaciones de alto estrés. Comparte ideas de sus experiencias en el campo, discutiendo cómo los individuos responden al miedo, la incertidumbre y el peligro. Baker enfatiza la importancia de entender los factores psicológicos en las operaciones militares y el impacto del trauma en los soldados. La conversación también toca las implicaciones más amplias del comportamiento humano en la sociedad. Baker discute cómo los cambios sociales, como el auge de las redes sociales
y la creciente polarización del discurso público pueden influir en las acciones y percepciones individuales. Destaca la necesidad de empatía y comprensión para abordar los desafíos sociales. A medida que avanza la discusión, Baker y Rogan exploran el futuro de la guerra y la naturaleza evolutiva del conflicto. Baker enfatiza que las nociones tradicionales de guerra están siendo desafiadas por nuevas tecnologías y tácticas. Discute el auge de la guerra híbrida, donde se combinan métodos convencionales y no convencionales para lograr objetivos estratégicos. Baker también aborda las implicaciones de estos cambios para la seguridad nacional y la política de defensa. Argumenta que los gobiernos deben adaptarse al cambiante panorama de la guerra e invertir en nuevas capacidades para abordar amenazas emergentes. La conversación destaca la importancia de la previsión y la innovación en la configuración del futuro de las operaciones militares. Baker enfatiza la necesidad de transparencia en las operaciones gubernamentales y militares, particularmente en el contexto de la confianza pública. Discute cómo la falta de transparencia puede llevar al escepticismo y la desconfianza entre los ciudadanos. Baker argumenta que los gobiernos deben ser responsables de sus acciones y proporcionar explicaciones claras para sus decisiones. La conversación también toca el papel de los medios en la formación de percepciones públicas sobre las operaciones militares. Baker destaca la importancia de la información precisa y la necesidad de que los periodistas proporcionen contexto y matices en su cobertura. Enfatiza que los ciudadanos informados son esenciales para una democracia saludable. Baker reflexiona sobre las consideraciones éticas involucradas en el trabajo de inteligencia, particularmente en relación con la seguridad nacional. Discute los dilemas morales que enfrentan los oficiales de inteligencia y los desafíos de equilibrar los intereses de seguridad con los derechos individuales. Baker enfatiza la importancia de la toma de decisiones éticas en la comunidad de inteligencia. La conversación también aborda el potencial de abuso de poder dentro de las agencias de inteligencia. Baker argumenta que mecanismos de supervisión y responsabilidad robustos son esenciales para prevenir la mala conducta y proteger las libertades civiles. Destaca la necesidad de un diálogo continuo sobre las implicaciones éticas de las operaciones de inteligencia. A medida que la discusión continúa, Baker y Rogan exploran el papel de los medios en la formación de percepciones públicas sobre las operaciones militares y de inteligencia. Baker enfatiza la importancia del periodismo responsable y la necesidad de información precisa. Discute cómo la cobertura sensacionalista puede distorsionar la comprensión pública de problemas complejos. Baker también aborda los desafíos que enfrentan los periodistas al cubrir operaciones militares. Destaca los riesgos involucrados en informar desde zonas de conflicto y la importancia de proteger los derechos de los periodistas. La conversación subraya la necesidad de una prensa libre e independiente en una sociedad democrática. Baker comparte sus pensamientos sobre el futuro de la política exterior de Estados Unidos, particularmente en relación con los desafíos globales emergentes. Discute la necesidad de un enfoque integral que considere tanto la seguridad nacional como las preocupaciones humanitarias. Baker enfatiza la importancia de la diplomacia y la colaboración con socios internacionales. La conversación también toca el potencial de cambios en la política exterior de Estados Unidos bajo la administración actual. Baker argumenta que un enfoque pragmático es esencial para abordar problemas globales complejos. Destaca la necesidad de flexibilidad y adaptabilidad en la toma de decisiones de política exterior. A lo largo del podcast, Baker reflexiona sobre el legado de eventos históricos y su impacto en la sociedad contemporánea. Discute cómo los conflictos y decisiones pasadas continúan moldeando las dinámicas geopolíticas actuales. Baker enfatiza la importancia de aprender de la historia para informar acciones futuras. La conversación también aborda el papel de las narrativas históricas en la formación de percepciones públicas. Baker argumenta que entender las complejidades de la historia es esencial para fomentar discusiones informadas sobre eventos actuales. Destaca la necesidad de pensamiento crítico y diálogo abierto para abordar los legados históricos.